Teniendo en cuenta que el auditorio no está conformado mayoritariamente por abogados, ni mucho menos, cosa que es muy buena, y que no somos todos abogados, cosa que es mejor todavía para la misma sociedad, vamos a tratar de exponer de una forma lo más simple y sencillo que pueda, porque no es fácil hablar de los paradigmas y categorías que necesito yo exponer en el contexto del titulado de la exposición, que son los tratados internacionales y las obligaciones del Estado. Es necesario primeramente abordar algún tipo de herramientas teóricas esenciales para que se comprenda de qué estamos analizando la cuestión. Yo realmente aplaudo y felicito iniciativas como la de este tipo de jornadas, felicito al Colegio de Psicólogos en particular, porque este tipo de problemas y de situaciones y de cuestiones relativas a la vigencia de los derechos humanos y al sistema protectorio de los derechos humanos, es interesante abordarlo desde puntos de vista interdisciplinarios, porque eso seguramente va a ayudar a pensar las cosas desde otro lugar e imaginar también alternativas de soluciones desde otros ámbitos que nos sirvan para superar las problemáticas que tenemos hoy en día como sociedad. En primer lugar, interesa que analicemos la cuestión de qué son las garantías constitucionales, qué es la primacía de una Constitución nacional y qué es el bloque de constitucionalidad federal con el que tenemos como sistema protectorio de los derechos humanos. Porque importa revalorizar los derechos humanos, pero también importa defenderlos y conocer las herramientas que se tienen para invocar su protección y bregar por su defensa. La Constitución Nacional es la ley madre, es la matriz fundante, es el molde de todo lo que es nuestra legislación, no solo la legislación nacional, provincial, constituciones provinciales, actuaciones del Estado, resoluciones, decretos, sino también es el molde y tiene que ser el molde de todas las políticas públicas que los Estados pongan en práctica. En el caso del régimen penitenciario, el régimen carcelario, el régimen judicial, también están condicionados por la Constitución Nacional. Y cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, nos estamos haciendo referencia a la incorporación, como bien lo dijo el doctor Alavila en su exposición, a la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional, dándole la misma jerarquía. Es decir, los derechos humanos adquieren un impulso superlativo, me animo a decir yo, a partir del año 1994, cuando con la reforma constitucional de ese año se dispone la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional, superando así una vieja discusión teórica, jurídica, de que si tenían o no mayor o menor validez que la Constitución o no. Eso quedó superado con la incorporación, o sea que son ley madre, tanto como la Constitución, los tratados internacionales y todas las garantías incorporadas en esos instrumentos internacionales. Esto tiene una significación muy importante. Con la Constitución de la Nación tenemos determinadas garantías básicas que son plenamente operativas, que no necesitan de ninguna otra ley, de ninguna otra reglamentación para que el ciudadano las pueda hacer valer. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, esas están en la Constitución y siempre estuvieron. Pero con la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional hay otras garantías, como son la garantía del debido proceso, un proceso justo, el estado de inocencia, que también pasan a ser garantías básicas plenamente operativas para todos los ciudadanos, y en lo que nos importa específicamente, que es el régimen carcelario, hay determinados institutos que pasan también a ser garantías constitucionales. Por ejemplo, el derecho a un tratamiento digno y como inherente a la condición humana que es durante cualquier tipo de detención, el derecho al régimen de progresividad del sistema penitenciario, el derecho a la resocialización como objetivo del encierro cuando se trata de una pena, de la ejecución de una pena,
Todas esas son garantías que se incorporan a la Constitución y son plenamente operativas, gracias a esto que llamamos bloque de legalidad federal o bloque de legalidad de derechos humanos. Y este bloque de legalidad tiene sus efectos muy, muy importantes e interesantes, tanto en el plano legal como también debiera ser en el plano de las políticas públicas. Uno de ellos, ¿no?, es un instituto que se está poniendo está poco a poco imponiéndose como criterio predominante, cuál es la obligación de control de convencionalidad en la decisión de los jueces. Antes existía lo que se llamaba el control de constitucionalidad, es decir, que todas las decisiones de los jueces, todas las decisiones judiciales, tenían que estar supeditadas a la Constitución Nacional como condición de validez. Hoy por hoy, eso ya no es suficiente. El control de constitucionalidad tiene que venir de la mano también del control de convencionalidad, al que están obligados todos los jueces. Es decir, no solo constitucionalidad, sino también convencionalidad. ¿Qué quiere decir el control de convencionalidad? Revisar que cada una de sus actos, de sus decisiones, de sus sentencias, en el ámbito legislativo, cada una de las leyes también, no solamente estén supeditadas y respeten la Constitución Nacional, sino que también estén supeditadas y respeten las garantías contenidas en los instrumentos internacionales que forman parte de la Constitución Nacional. Esto, digo, les decía, que se está imponiendo y abriendo camino en el plano de lo jurídico, de lo judicial, también con la misma lógica tiene que imponerse en el ámbito de las políticas públicas. Los estados, ya sea el Estado Nacional, el Estado Provincial, tienen que empezar a revisar y apurarse, por cierto, cuáles son los compromisos internacionales que asumió el Estado argentino y hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en el caso de la Convención en contra de la tortura, si bien es incorporada en el año 94, la Argentina ya había adherido a ella y al Pacto de San José de Costa Rica en el año 1984. Es decir, que el Estado argentino había asumido obligaciones que recién ahora, después de más de 20 años, se están empezando a cumplir. Tarde, pero bienvenido sea. Yo interpreto que hay un avance paulatino, importante, digno de resaltar, pero muy lento. En cuanto a la elevación de los estándares de justicia y de derechos humanos, tanto en el Estado Nacional como en el Estado Provincial, a lo que realmente debieran ser los compromisos internacionales del Estado argentino y consiguientemente también del Estado Provincial, porque hay una cláusula federal en el Pacto de San José de Costa Rica que obliga no solamente al Estado Nacional, sino también, cuando se trata de una federación de estados, a los estados que forman parte de esa federación. Esto ocasiona una doble fuente de derechos o una doble fuente de garantías, esta incorporación de las garantías a la Constitución. Por un lado, el efecto directo sobre el individuo, sobre la persona de cada uno de los estados que forma parte, que es parte adherente al tratado o a la convención. El individuo tiene derecho directamente, por ser un derecho plenamente operativo, o sea, muy directo, sin necesidad de ningún tipo de reglamentación, el derecho a invocar esa garantía, ese derecho, ante cualquier acto que considere violatorio de sus garantías o de sus derechos, por una parte. Ese es un efecto directo. Y el otro efecto es para con el Estado Nacional o el Estado Provincial en su caso, que el incumplimiento de velar por el respeto de cada una de las garantías y normas contenidas en los instrumentos internacionales le puede llegar a generar una responsabilidad internacional en caso de incumplimiento. En lo que nos interesa al régimen carcelario, que es lo que nos ocupa en este panel, interesa, de los 12 instrumentos incorporados a la Constitución Nacional, interesa por una cuestión de practicidad y simplicidad invocar que tienen relación solamente el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención de los Derechos del Niño. Esto es el resultado de una suerte, bienvenida por cierto, de internacionalización de los derechos humanos, de globalización de los derechos humanos que estamos viendo nosotros en la época que nos toca vivir. Hoy en día, a nivel universal, existen paradigmas básicos que nadie
se anima a discutir o cuestionar. No solo el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad son cuestiones inherentes a la persona humana, sino también son paradigmas universales, el derecho al juicio justo del que hablamos antes, al debido proceso, el derecho de un penado a la resocialización, el derecho al estado de inocencia. Todas esas son paradigmas universales que forman parte ya de una positivización universal de los derechos, y que se derivan no por el hecho de ser ciudadano o nacional de un estado u otro, no se deriva de tener determinada condición social, condición racial, sino por el solo hecho de ser humano. La sola condición de ser humano es la que da fuente y origen a este reconocimiento internacional de los derechos humanos, que se terminan internalizando, o sea, haciendo derecho interno a partir de la adhesión de cada uno de los estados a estos tratados internacionales. En lo que interesa, tratando de ser lo más acotado posible al régimen carcelario, las disposiciones que determina este bloque de legalidad federal o la Constitución Nacional más los instrumentos internacionales, tenemos determinados principios básicos. El más importante, que siempre estuvo en la Constitución de la Nación, en el artículo 18, que es el postulado de que dice que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para resocialización y no para castigo. Es decir, se fijó desde siempre y sin necesidad de la incorporación de los tratados internacionales la finalidad de la pena, que es la resocialización y no el castigo de la persona. Después, todos los instrumentos internacionales, en líneas generales, contemplan derechos tales como el derecho a la integridad psicofísica y moral y la dignidad inherente al ser humano de todas las personas sometidas a encierro o a detención por cualquier circunstancia, la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad, todas están contenidas. Pero en lo que hace concretamente al régimen penitenciario, al régimen de encierro, al régimen carcelario, me importa citar dos normas fundamentales que, recordando lo que decíamos anteriormente, son garantías constitucionales plenamente operativas, y así debieran serlo, y así debiera entender el Estado que tienen que ser. Una de ellas es el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice, si me permiten que le dé lectura: toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, en su inciso primero. En el inciso segundo dice: los procesados estarán separados de los condenados, salvo circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. Acá es importante resaltar y señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la necesaria diferenciación, tanto en cuanto a lugares de alojamiento como los tratamientos a aplicar, que sean distintos, lo de los procesados que lo de los condenados. El Pacto de San José de Costa Rica también interesa citar, con normas similares, donde se establece que los procesados y condenados tienen que tener tratamientos diferentes de acuerdo a la condición de tales, y que la finalidad es la reforma y la readaptación social. Y tengo que redondear. El instrumento que a mí me parece más significativo, coincidiendo con el doctor Alavila también, en cuanto a su cita, es la Convención en contra de la Tortura, que establece obligaciones esenciales, fundamentales para los Estados. Entre las más importantes son la obligación de adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para impedir los actos de tortura, la obligación de tipificar adecuadamente los delitos de tortura y castigarlo con penas severas, la obligación de la educación e información en la formación profesional y la actualización de normas e instrucciones de todos aquellos encargados, no solo personal de las fuerzas de seguridad, sino también
médicos y demás intervinientes en los tratamientos de las personas sometidas al encierro una adecuada capacitación en cuanto a la prohibición y condena y reproche de todo tipo de actos de tortura. También la obligación de investigación pronta e imparcial, la obligación de indemnización adecuada, todos esos son obligaciones del Estado asumidas internacionalmente. En este aspecto, en lo que se ve en la realidad práctica que nos ha tocado vivir en la provincia de Salta en los últimos años, en los últimos tiempos, tenemos que necesariamente poner el acento y los reflectores en cuanto a que la tortura ha sido una moneda corriente en la aplicación de la metodología, ya sea en cuanto a la policía, en cuanto al único mecanismo de investigación conocido que ha sido la tortura o los apremios, como también en los centros de alojamiento de detenidos. Hay que reconocer que ha habido en los últimos tiempos un avance, pero falta mucho por hacer todavía respecto de ello. Todos los días tenemos noticias de casos de tortura en distintos establecimientos. Recordemos la obligación que tenemos de incorporar a los planes de estudio y en la capacitación de las personas responsables del control de los detenidos y los tratamientos, normas en contra de la tortura. Hoy día es noticia una situación del servicio penitenciario donde hay una acusación en contra de una capacitadora, instructora, formadora de aspirantes, que está acusada por haber golpeado a las aspirantes. Entonces yo no creo que esa sea una metodología adecuada de formación de gente que tiene que ir a controlar detenidos. Por eso digo, todo esto son cuestiones que hay que ir afinando, teniendo presente y mejorando. El camino por el respeto y la reivindicación por los derechos humanos se está haciendo, pero falta muchísimo por hacer. Sin ir más lejos, Salta tristemente ha sido noticia hace 2 años por 2 hechos tremendos y que tengo que citarlos. Uno es el caso de las torturas en la comisaría de Güemes, que nos hizo noticia a nivel mundial. Y el otro también que corresponde citar es el caso de Evangelina Pisco, donde un grupo de aborígenes fue obligado a base de tortura a hacerse cargo de un homicidio que no solo no cometieron, sino que nunca fue. Porque nunca hubo tal homicidio, efectivamente. Estas realidades que nos golpean, porque llegamos tarde, ocasionaron que recién la provincia de Salta se acuerde y tenga en cuenta que estaba en falta con la Convención en contra de la tortura, y recién el año pasado adecuó la ley orgánica de la policía de la provincia a los postulados de la Convención en contra de la tortura. Hasta el año pasado nos regía una ley de la dictadura militar del año 1983, donde la palabra derecho aparecía solamente una vez, y aparecía diciendo que la policía tenía que custodiar el orden y la seguridad y los derechos a la propiedad de las personas. Hoy por hoy tenemos una ley orgánica de la policía nueva que habla de derechos humanos, de capacitación. Por eso digo yo, son importantes los pasos que se dan, pero faltan muchos. En el ámbito del sistema penal juvenil es importante el avance que se está haciendo, pero a su vez hay que señalar también que en el nuevo Código Procesal vigente en la provincia de Salta, los legisladores se han olvidado del juicio de menores, y todo el régimen nuevo que se habla y se ha puesto en práctica, invocando que es el obligado por los derechos humanos originados en los tratados internacionales, contempla todos los casos menos la ley del juicio de menores. El juicio de menores se sigue y se va a seguir rigiendo, mientras no se modifique, con la ley vieja, que era la que se derogó cuestionada de inconstitucional. Quedan muchos temas, pero bueno, por ahí salen del debate o de la discusión. Simplemente yo, para terminar, quiero leerles una cita de Norberto Bobbio, que es un filósofo de nuestra época y que es uno de los paladines de la lucha por la internacionalización de los derechos humanos, que dice en su obra El tiempo de los derechos: he dicho al comienzo que lo que importa no es fundar los derechos del hombre, sino protegerlos. No tengo necesidad de añadir ahora que para protegerlos no basta con proclamarlos. Hasta ahora he hablado solamente de las distintas y más o menos articuladas enunciaciones, pero el problema real que se nos presenta es el de las medidas pensadas y pensables para su efectiva protección. Nada más, muchísimas gracias.